Universidad La Gran Colombia, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Presentado por Adriana Prieto Antolínez, Diana Guzmán, Pedro José Arias Rincón. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Fondo de Reparaciones y Costas. En el caso Atala Rifo y Niñas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 62.3, 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros artículos 31, 32, 56, 57, 65 y 67 del reglamento de la Corte, aprobado por el Tribunal en su 85 periodo ordinario de sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009, el cual aplica el presente caso de conformidad con el artículo 79 del mismo. Introducción de la causa y objeto de la controversia. Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 17 de septiembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención una demanda contra el Estado de Chile. La petición inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana el 24 de noviembre de 2004 por la señora Karen Atala Rifo. Segundo, aprobación del informe de admisibilidad. El 23 de julio de 2008 la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 42 y el 18 de diciembre de 2009 emitió el informe de fondo número 139, dando cumplimiento a las recomendaciones del informe de fondo, por lo que decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Tercero, responsabilidad internacional del Estado. De acuerdo a la Comisión, el presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por el trato discriminatorio y la inferencia arbitraria en la vida privada y familiar que había sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. Cuarto, hechos presentados en la demanda. Los representantes indicaron que coincidían totalmente con los hechos presentados en la demanda y solicitaron al tribunal que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 11, protección de la honra y la dignidad, artículo 17, protección a la familia, artículo 19, derecho del niño, artículo 24, igualdad ante la ley, artículo 8, garantías judiciales, artículo 25, protección judicial de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma. En consecuencia, requieren que la Corte ordene diversas medidas de reparación. Quinto, Chile presentó ante la Corte su escrito de contestación. El 11 de marzo de 2011, Chile presentó ante la Corte su escrito de contestación al escrito de la demanda. El Estado controvirtió la totalidad de las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes, y rechazó su responsabilidad internacional por las alegadas violaciones a la Convención Americana. Procedimiento ante la Corte. El presidente de la Corte ordenó recibir diversas declaraciones en el presente caso. Asimismo, convocó a las partes a una audiencia pública que fue celebrada los días 23 y 24 de agosto de 2011 durante el 92 periodo ordinario de sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Jaime López Allendez, padre de las niñas. El señor Reinaldo Bustamante Alarcón remitió diversas comunicaciones en representación de Jaime López Allendez, padre de las niñas, en relación con el presente caso. En muchos escritos inter alia se plantearon estas solicitudes: participación de los menores de edad, representación legal por parte del padre en el proceso de la Corte Interamericana, solicitud de incorporación al proceso como tercero interviniente, solicitud de nulidad de todo acto ante la Comisión y la Corte, y coadyuvancia al escrito del Estado.
Los representantes y el Estado remitieron sus alegatos finales escritos y la Comisión Interamericana presentó sus observaciones finales escritas al presente caso. Asimismo, en dichas oportunidades las partes dieron respuesta a preguntas formuladas por los jueces, así como a solicitudes de prueba para mejorar resolver tales escritos. Estos fueron transmitidos a las partes, a quienes se dio oportunidad para que presentaran las observaciones que estimaban pertinentes. El 29 de noviembre de 2011 la Corte emitió una resolución en la que ordenó como prueba para mejor resolver que las 3 niñas fueran informadas sobre su derecho a ser oídas ante la Corte y las consecuencias fue el ejercicio de dicho derecho, con el objeto de que las 3 niñas manifestaran lo que deseaban al respecto. Deseaban quedarse con la madre, eso fue lo que manifestaron las niñas, algunas de ellas pues querían seguir con la madre y no con el padre. Lo que se está solicitando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, derecho a la vida privada, derecho a la vida familiar, derecho a los derechos del niño, derecho a las garantías judiciales y la protección judicial, en la relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos respecto al proceso de tuición. En la sentencia de primera instancia otorgando la tuición a las niñas y a la señora Atala. Dada la inhabilidad del juez titular, respondió dicha dictar sentencia sobre el fondo del asunto a la jueza subrogante del Juzgado de Menores de Villarrica el 29 de octubre de 2003. En dicha sentencia, el juzgado rechazó la demanda de tuición considerando que, con base en la prueba existente, había quedado establecido la orientación sexual de la demandada no representaba un impedimento para desarrollar una maternidad responsable, que no presentaba ninguna patología psiquiátrica y que le impidiera ejercer su rol de madre, y que no existían indicaciones que permitieran presumir la existencia de causales de inhabilidad materna para asumir el cuidado personal de los menores de edad. Apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco y concesión a la orden de no innovar en favor del padre. De conformidad con la sentencia dictada el 29 de octubre de 2013, el Tribunal de Menores de Villarrica ordenó la entrega de las niñas a la madre el 18 de diciembre de 2003. Sin embargo, el 11 de noviembre de 2003, el padre de las niñas interpuso un recurso de apelación de la sentencia y posteriormente una solicitud provisional de no innovar, argumentando que el cumplimiento de la sentencia implicaría un cambio radical y violento del status quo al actual de las menores de edad. El 30 de marzo de 2004, la Corte de Apelaciones de Temuco, sin los 2 ministros que se habían apartado del proceso, confirmó la sentencia apelada por el padre de las niñas, por lo que ratificaron las consideraciones realizadas por la primera instancia y dejaron sin efecto la orden de no innovar concedida el 24 de noviembre de 2003. La Corte de Apelaciones no expuso fundamentos nuevos y acogió plenamente la sentencia de la primera instancia. Interposición del recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia y concesión de la segunda orden de no innovar a favor del padre. El 5 de abril de 2004, el padre de las niñas presentó ante la Corte Suprema de Chile un recurso de queja contra los jueces de la Corte de Apelaciones de Temuco y solicitó que se mantuviera provisionalmente a las niñas bajo su cuidado. Sentencia de la Corte Suprema de Chile. El 31 de mayo de 2004, la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en un fallo dividido de 3 votos contra 2, acogió el recurso de queja, concediendo la tuición definitiva al padre. En primer lugar, la Corte Suprema destacó que todas las medidas que se le consideraban a los niños y niñas es primordial atender al interés superior del niño sobre las otras consideraciones y derechos relativos a sus progenitores, y que puedan hacer necesario superarlo de sus padres. Además, la Corte Suprema expresó que el inicio primero del artículo 225 del Código Civil chileno, el cual provee que en caso de que los padres vivan separados, el cuidado personal de los hijos corresponde a la madre, no es una normal absoluta y definitiva. Por lo tanto, la Corte declaró que el tribunal puede confiar el cuidado de las menores al padre. Consideración previa sobre el objeto del caso ante la Corte Interamericana. Alegatos de las partes. La Comisión argumentó que el presente caso,
se relaciona con la discriminación e inherencia arbitraria de la vida privada de la señora Atala ocurridas en el contexto de un proceso judicial sobre la custodia y cuidado de sus 3 hijas. Lo anterior debido a que, presuntamente, la orientación sexual de la señora Atala, principalmente la expresión de dicha orientación en su proyecto de vida, fueron la base principal de las decisiones mediante las cuales se resolvió retirarle la custodia de las niñas a la señora Atala. Bueno, la Corte obtuvo unas solicitudes por parte de la Comisión, dentro de las cuales las enumeré en 4 grandes solicitudes que evidenciamos a lo largo del caso. La primera es la reparación del daño material e inmaterial que sufrió la víctima, en este caso Karen Atala. La segunda fue realizar una investigación a las entidades o funcionarios judiciales que discriminaron a Karen Atala e infirieron en su vida privada y familiar, violando el interés internacional de asegurar y salvaguardar el interés superior de los niños. En tercer lugar, le solicitaron realizar un reconocimiento público internacional reconociendo la responsabilidad y publicando diferentes apartados de la sentencia. De esta manera, también realizaron una solicitud de implementar estrategias de rehabilitación y adopción de medidas de no repetición para erradicar la discriminación frente a las orientaciones sexuales. Bueno, la Corte obtuvo unas solicitudes por parte de la Comisión, dentro de las cuales las enumeré en 4 grandes solicitudes que evidenciamos a lo largo del caso. La primera es la reparación del daño material e inmaterial que sufrió la víctima, en este caso Karen Atala. La segunda fue realizar una investigación a las entidades o funcionarios judiciales que discriminaron a Karen Atala e infirieron en su vida privada y familiar, violando el interés internacional de asegurar y salvaguardar el interés superior de los niños. En tercer lugar, le solicitaron realizar un reconocimiento público internacional reconociendo la responsabilidad y publicando diferentes apartados de la sentencia. De esta manera, también realizaron una solicitud de implementar estrategias de rehabilitación y adopción de medidas de no repetición para erradicar la discriminación frente a las orientaciones sexuales. Dentro de los puntos resolutivos que se observan del presente caso analizado, podemos inferir en 5 particulares. El primero es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. El segundo es garantizar y velar por la protección de los derechos de los niños. El tercero es velar por el cumplimiento de los derechos a la vida privada, proteger la honra y la dignidad de los niños, implementar estrategias de protección de la familia y, por último, las demás garantías judiciales que dieran el lugar deben ser cumplidas tal como lo establece el convenio. Bueno, y para finalizar, el punto quinto, las medidas que establece la Corte son las siguientes. La primera es que el Estado de Chile deberá brindar atención médica y psicológica, inclusive psiquiátrica, de carácter gratuito y de manera inmediata a la víctima Karen Atala por las diversas implicaciones y afectaciones que tuvo en su salud debido a las violaciones de los derechos de discriminación e igualdad. El segundo es que deberá publicar la sentencia en un término no superior a los 6 meses.
Y el tercero es que debe implementar cursos de educación y capacitación a todos los funcionarios públicos a fin de que se dé cumplimiento a la implementación y puesta en marcha de todos los procedimientos, procesos y demás documentos como políticas públicas que hablen acerca de los derechos humanos. Punto número 6. Informarse y votos separados. Existe entonces dentro de la sentencia un voto parcialmente disidente del juez Alberto Pérez Pérez de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Atala Rifo y Niñas versus Chile del 24 de febrero de 2012. Él da un voto negativo al punto 4 resolutivo, en el cual el Estado es responsable de la violación de los artículos 11.2 y 17.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Rifo y de las niñas M, V, N, de conformidad con lo establecido en los párrafos 168 y 178 de esta sentencia. Solo se debía haber mencionado como violado el artículo 11.2. Entonces él argumenta dos aspectos. Uno, que es suficiente declarar una violación del artículo 11.2. Y dentro de esto, dentro de los puntos que él toma en este argumento, es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra en el artículo 11 del numeral 2 que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o eso. Además, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales contiene dos disposiciones atinentes al ámbito de la familia. También, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, que se cita en la sentencia, se refiere a las disposiciones del Convenio Europeo en los artículos 11.2 y 17.2. También menciona que es importante conocer las sentencias en las que el Tribunal Europeo consideró las situaciones de convivencia entre personas del mismo sexo o género a la luz del artículo 8 del Convenio Europeo. Hace señalamiento en el caso de XYZ versus Reino Unido, en el cual el Tribunal Europeo, siguiendo el concepto amplio de familia, reconoció que un transexual, su pareja mujer y un niño podían configurar una familia. Las sentencias del Tribunal Europeo no significa que la Corte Interamericana deba tomarlas como precedentes obligatorias. Estas tienen un valor persuasivo dependiendo de la jerarquía de la Corte que se emanen y del juez que haya redactado el fallo. Habida cuenta de la jerarquía del Tribunal Europeo y la similitud entre sus funciones y las de la Corte Interamericana, las sentencias que se citan en el presente voto razonado tienen importancia. En el segundo argumento que se esgrime es que no es necesario ni prudente declarar una violación del artículo 17 que pudiera tomarse como pronunciamiento implícito sobre la interpretación de las distintas disposiciones de dicho artículo. Entonces, dice que la determinación de que unos mismos hechos violan un deber general y un deber específico no cambia la naturaleza ni la gravedad de la violación. Por otra parte, dice que la declaración del principio relativo a la familia, que figura en el artículo 17.1, coincide con las disposiciones en numerosas constituciones latinoamericanas y ahí hace el recorrido por varios de los estados latinoamericanos. En el caso del reconocimiento de que la discriminación fundada en la orientación sexual deba entenderse prohibida, pues existe no solo entre los estados partes de la Convención Americana, sino entre otros estados miembros de la OEA, un claro concepto al respecto expresado en las resoluciones de la Asamblea General que se citan en la sentencia. Y por último, que en la actualidad existe una pluralidad de conceptos de familia y los estados partes reconocen todos estos conceptos o modelos de familia. El punto 7, relativo al cumplimiento de los puntos resolutivos, encontramos
varias noticias. Uno, la Corte Interamericana condena por primera vez a Chile por discriminación sexual. Básicamente lo que nos menciona esta noticia es que la Corte establece una condena para Chile en la que debe brindar atención médica y psicológica gratuita a las víctimas, junto con publicar la sentencia en el diario oficial, en un diario de circulación nacional y en un sitio web oficial. El Estado chileno además debe pagar 34.798.196 pesos, unos $72.000 por daños y perjuicios. De ellos, $10.000 son destinados a pagar los gastos médicos y psicológicos en los que incurrió la víctima, otros $32.000 para Karen Atala por los sufrimientos ocasionados, costes, gastos, así como el cambio en las condiciones de vida, y otros $10.000 a cada una de las niñas, de las 3 niñas de la jueza, como indemnización por los daños inmateriales. La segunda noticia: la Corte Suprema informa cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el denominado caso Atala. Ahí lo que nos dice es que el 30 de agosto del año 2016 se acordó informar que, teniendo en consideración que lo resolutivo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de febrero de 2012 dispone, en lo pertinente a lo consultado, que el Estado debe continuar implementando en un plazo razonable programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional, y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial, de conformidad con lo establecido en los párrafos 271 y 272 de dicha sentencia, los que aluden a la obligación del Estado a continuar implementando tales programas y cursos en las temáticas que cita, destinados especialmente a funcionarios. Esta Corte entiende que, con el mérito del expuesto por la Academia Judicial en su informe de Fojas 224, que detalla el contenido, extensión y destinatarios de su oferta programática en las materias que cita, se ha dado cumplimiento en lo que compete al ordenado por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Y por último, encontramos un estudio del cumplimiento de las sentencias condenatorias al Estado de Chile dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces nos dice que las medidas que se le imponen a Chile, como el pago de indemnización por daño inmaterial y reembolso de gastos médicos, brindar la atención médica y psicológica y psiquiátrica a las víctimas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y publicación del fallo, implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación a funcionarios públicos. Nos menciona que el 26 de noviembre del año 2013 la Corte Interamericana dictó una resolución de cumplimiento en la que señala que se ha dado cumplimiento a los siguientes puntos: la publicación de la sentencia en los diferentes medios de comunicación, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso, de conformidad con lo establecido en el párrafo 263 y 264, el pago de las cantidades fijadas en los párrafos 294 y 299 de la sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos de acuerdo a lo establecido en el punto resolutivo sexto de la misma, y queda pendiente la asistencia médica y la realización de los programas de capacitación a los funcionarios públicos. El 10 de febrero del año 2007 da cuenta un informe del cumplimiento de la medida de reparación relativa a brindar asistencia médica, psicológica y psiquiátrica gratuita a las víctimas. Y queda pendiente, por último, la implementación de los cursos permanentes de capacitación a funcionarios públicos. Muchas gracias.